Le voy a invitar que abra sus Biblias o Nuevos Testamentos en Gálatas. Vamos a mirar el capítulo 1, algunos versos de este capítulo. Para los que no estuvieron el día miércoles, iniciamos una predicación ya en Gálatas. Ahora vamos a volver a leer ese texto, añadiendo unos pocos versículos más, y esta será la predicación que tendremos tanto en esta mañana como en la tarde. Vamos a hablar un poquito de las iglesias de Galacia, el ministerio del apóstol Pablo, el evangelio de la gracia. Vamos a leer entonces, ya que lo ha encontrado. ¿Se ve con esa letra blanca, no? ¿No se ve? Algo, ¿cierto? Algo se ve. Bueno, por si lo logran cambiarlo, hermano, para que se distinga un poquito más, mientras yo leo la lectura. Dice: Pablo, apóstol no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. A los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio contrario al que han recibido, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Incline su cabecita así como está. Señor, una vez más estamos inclinando nuestro corazón delante de ti. Este es un sentido de humillación, Señor, reconociendo de que solo tú eres suficiente, que solo tú eres el Señor y tú eres eso exclusivo que necesitamos. Por lo tanto, acude a nuestro llamado, porque esa es nuestra verdadera necesidad, y háblanos por tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero mencionar, mis hermanos, en relación a este pasaje, quiero mencionar que en realidad es un poco complejo lo que al apóstol Pablo le ha tocado vivir. No es la primera vez que se encuentra en una especie de encrucijada, producto de que los frutos de su enseñanza en las iglesias que él ha comenzado a trabajar o comenzó a trabajar en su primer viaje misionero, los frutos que las iglesias fueron dando no eran los que él esperaba. Habiendo un cierto desgaste de su persona y habiendo dado su vida y su tiempo al servicio
de la predicación y confiando de que el Evangelio por sí solo es poder de Dios, resulta de que pasa un poquito lo que ocurre con Isaías capítulo 5, que habiendo hecho todo un trabajo bien hecho, como fruto encontraron que aparecieron frutos silvestres que no se esperaban. Un poco así es lo que ocurre con el apóstol Pablo, y precisamente, mis hermanos, creo poder percibir el dolor que Pablo tiene precisamente con estas congregaciones. Porque como ya mencionamos el día miércoles, esta no es solo una iglesia, este es un conjunto de iglesias que componen una parte del Asia Menor. Lo que hoy día es moderno, en la época moderna, es Turquía, la Turquía moderna. Yo creo y me inclino porque la discusión se da en si Pablo se refería al grupo norte de Asia Menor. Eso significaría que tendríamos que cambiar las fechas de esta carta y por ende también cambiar algunos acontecimientos que esta carta nombra, y no podríamos comprobarlos o descubrirlos con más exactitud a la luz del libro de los Hechos. Por esa razón, yo creo que esta carta está dirigida a un grupo de iglesias que inicia en el primer viaje misionero de Pablo, en la primera predicación junto con Bernabé, y que son del sur de Asia Menor. Y debido a esta postura que yo he tomado, logro comprender en realidad que de una manera muy temprana, la verdad que muy temprana del ministerio de Pablo, se da cuenta de que todo su ministerio va a ser un ministerio con cierta oposición. Y especialmente con aquellos que probablemente hayan sido en alguna época sus propios compañeros, que es lo más probable. Bueno, esta carta en sí nos muestra en primer lugar que Pablo está asombrado porque estos nuevos cristianos se estaban aferrando a algo que realmente no es evangelio. Y Pablo descubre que estos hermanos están en peligro y en una tremenda confusión. De hecho, es lo que dice el verso 7, que en realidad no es que haya otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero por otro lado, también encontramos en esta carta que Pablo manifiesta su enojo con los responsables de esta confusión. Y no solamente con los responsables de esta confusión, porque hay palabras duras que vamos a encontrar en la carta, que Pablo dice, ojalá se mutilasen aquellos que os perturban. Pero no solamente está enojado con estos falsos hermanos, sino que también está enojado con la congregación en sí, que ha mostrado una actitud de completa inmadurez. Y no sé si está bien unida estas dos palabras, completa inmadurez, pero lo digo solo para resaltar la idea, porque la verdad es que lo inmaduro nunca está completo. Y está tan molesto con la iglesia porque no logran percibir que al abandonar el evangelio que Pablo les dijo y adecuarse, ya sea perfeccionarlo como ellos es posible que hayan pensado, están precisamente abandonando al Dios que los llamó. Eso dice el verso 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Y esto es una acusación grave de parte del apóstol. Y aquí es muy importante porque esta acusación, porque en esta carta nos vamos a dar cuenta de que para Pablo no es simple
el hecho de que la iglesia agregara cosas, añadiera cosas a la predicación y al mensaje de Pablo, sin que también se sufriera el hecho de que al agregar cosas se están abandonando otras. Y de hecho, mis hermanos, si queremos poner una buena fe a lo que hicieron estos hermanos, ¿por qué lo hicieron? Uno se pregunta, ¿habrá habido tanta maldad en los corazones de estos hermanos que quieren abandonar tan rápido a quien fue su padre espiritual? Y Pablo les dice, ¿qué pasó? Recuerden que yo vine a ustedes por causa de una enfermedad. Y cuando yo vine a ustedes, si ustedes hubiesen podido, se hubiesen sacado sus ojos y me lo hubiesen dado. Pero ¿qué pasó? Me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Qué pasó? Y la verdad es que sería muy extraño ver tanta maldad de un momento a otro. Tanto desprecio a su pastor de un momento a otro. Pero quizás estoy haciendo una hermenéutica un poco especulativa en esto, pero quizás probablemente los Gálatas sí tenían un sentido de ser agradables a Dios y que toda su vida cristiana fuese agradable. Y quizás en esa idea aceptaron el mensaje de los judaizantes cuando Pablo no estaba y pensando de que el mensaje de los judaizantes iba a perfeccionar de algún modo lo que ya tenían. Que al guardar las costumbres alimenticias, las leyes ceremoniales, al practicar la circuncisión, ellos podrían pensar de que avanzan un poco más adelante y eso los podría hacer quizás más aceptos delante del Señor. Sin embargo, Pablo les dice que al hacer esto, lo que realmente están haciendo es un rechazo absoluto a la gracia de Dios y a todo lo que Él les enseñó. O sea, yo me pongo la idea que a lo mejor hubo una intención positiva, pero sin embargo Pablo sale al encuentro y le dice, ¿saben qué? Yo no veo nada de positivo, al contrario veo que esto es grave. Y al ustedes adoptar estas nuevas formas, yo siento que lo que ha ocurrido es que ustedes están rechazando la gracia de Dios y también están rechazando todo lo que les enseñé. Ahora, yo creo eso porque esto podría de alguna manera justificar el tono en el que Pablo les habla. Porque también al mirar el tono en el que Pablo les habla, podemos entender que para Pablo es grave esta situación. Dice el pasaje, verso 6, que la palabra, la versión de las Américas dice, estoy maravillado. La verdad es que esa no es una palabra tan simple. Que aunque su sinónimo podría decir estoy asombrado y todo, pero en el griego, que es la palabra saumazo, que donde también viene la idea de traumado, se refiere a una expresión tan fuerte que alude a una persona cuando está aturdido. O sea, Pablo le dice, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo, esto fue como un golpe, esto me acaba de aturdir. ¿Sabe qué? Estoy mareado con esto. Y la siguiente palabra que Pablo ocupa, que es un adverbio temporal, que es la palabra por tanto, también es muy decidora al momento de entender el tono en que Pablo les está hablando. Porque como ustedes saben, los adverbios son palabras invariables. Pablo le dice, ¿saben qué? Parece que esto no tiene vuelta. Por lo que acabo de ver, esto no tiene vuelta. Cuando Pablo le dice, por tanto, es la palabra. En todos los que tenemos la tarea de interpretar, sabemos que en el Nuevo Testamento griego ahí no hay dos palabras, por tanto, hay una sola y es la palabra tacheos, que quiere decir
desenvoltura o prontitud. Por lo Pablo, en estricto rigor, podríamos decir que lo que les está mencionando, ¿saben qué? Ustedes me tienen aturdido. ¿Cómo es posible que se entregaran sin ninguna resistencia? ¿Cómo es posible que abrazaran este contenido sin haberlo cuestionado en algún momento, sino que se entregaron abiertamente y de corazón entero y con tanta prontitud, que esa es la idea del adverbio, tan pronto lo hicieron? ¿Por qué no cuestionaron? ¿Por qué no pensaron? ¿Por qué no le dieron una vuelta? ¿Qué había en sus cabezas que se entregaron sin pensar? Y Pablo, que no anda con rodeos, al observar que los hermanos de Galacia le estaban dando vuelta a la espalda al Evangelio de la gracia de Dios, él también les dijo: ustedes le están dando la vuelta a la espalda al que los llamó, al Evangelio y a mi apostolado. No es tan simple. No es tan simple. Ahora, por otro lado, yo espero, y es lo que he ido leyendo constantemente en estos días en la carta de Gálatas, espero que los hermanos hayan podido ver que hay un carácter paternal en el tono en el que Pablo les está hablando. Porque cuando un padre habla tan fuerte como lo habla Pablo a estas iglesias, lo que Pablo espera es el cambio de actitud, que haya lo que nosotros conocemos una metanoia, un arrepentimiento verdadero. Y no solamente que caigan lágrimas siguiendo la misma actitud, porque eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Sino que estas lágrimas les lleven a cambiar. No sabemos qué habrá pasado. Pero lo cierto es que Pablo los trata con esta fuerza y los trata en realidad como un padre. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho de hablarles así. Recordemos que según el verso 1 de este mismo capítulo, Pablo les dice que él es un enviado con un mensaje divino para ellos. Por eso dice Pablo, apóstol, no de hombre, ni mediante hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Pablo le dice: hey, yo estoy claro, estoy convencido que soy el enviado de Dios para ustedes. Y esa es la palabra apostolos, que quiere decir enviado. La frase no de hombre, ni por hombre, reitera la autoridad espiritual que Pablo tiene para hablarles así. ¿Y cuál es su autoridad espiritual? Que él no ha sido una persona simplemente designada por una congregación. Él fue el enviado de Dios, que por gracia divina lo guió para llevarles este mensaje. Ahora, Pablo también dice lo que podemos ver en el verso 8 y en el verso 9, que el mensaje que él les comparte como el enviado de Dios es el Evangelio, y que ese mensaje es el estándar, es la regla de medida para poder definir quién es ortodoxo y quién es un hereje. Pablo le dice: yo soy el enviado, yo soy un enviado de Dios, no me nombró hombre alguno, yo vengo de parte de Jesucristo, y no solamente la autoridad la tengo en mi persona, sino que el mensaje que les traigo es el estándar que ustedes pueden usar para poder definir quién es una persona ortodoxa, es decir, una persona con un claro y sano conocimiento, pero a la vez quién es un hereje. Miren lo que dice el verso 8 y 9. Verso 8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema.
Pablo menciona que ni siquiera él como apóstol y ni siquiera un ser espiritual podría traer otro mensaje del que ya le han anunciado. Y el verso 9 dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y para los que no saben, la palabra anatema significa que caiga en maldición o simplemente dice maldito de Dios, sea un maldito de Dios. Ahora, esto, mis hermanos, nos permite comprender que el mensaje que Pablo transmite y está defendiendo no es un mensaje que él haya adquirido a través de una reflexión, a través de una investigación, o lo haya alcanzado mediante una sabiduría acompañada de en este caso, de los apóstoles de Jerusalén, sino que Pablo está tratando de decir que su mensaje es inalterable y como es inmutable a la vez, pero solo porque es la revelación de Dios que le entregó a él para compartirla con los demás. Es inalterable y a la vez es inmutable. Por lo tanto, cualquier otra cosa que quiera añadir a este mensaje o que quiera perfeccionar este mensaje, Pablo lo reconoce como una enseñanza que va a negar el mensaje principal. Por eso que el verso 12 que no leímos, verso 11 y verso 12 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. De ahí que nosotros podemos comprender el tono con el que Pablo se dirige a estas personas. Y la responsabilidad que estas personas tienen de comenzar a evaluar el tipo de evangelio que poseen. Si nosotros fuéramos minuciosos y leyéramos solamente estos versos, pero con la precisión con la que le haría un joyero, nosotros entenderíamos que en cada versículo, especialmente del principio de este capítulo, está implícitamente manifestándose el poder del evangelio. Y de una manera tan completa, ya que miren el verso 4, cuando dice así, parece que es tan simple en una especie de simple salutación. Pablo dice que el corazón, la médula de esta enseñanza es que Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados para poder librarnos del presente siglo malo. Es decir, la razón por la cual estas personas son salvas no es porque ellos tengan mérito para adquirir esa salvación, sino que la razón es porque Dios se dio a sí mismo. Dios se dio a sí mismo. Y esto ya hace exclusivo el evangelio. Y hay que cuidar esa exclusividad, porque no existe ninguna otra religión que tenga este tipo de exclusividad. Todas las demás religiones guían a los hombres, dirigen a los hombres hacia un camino de búsqueda y de adquisición de su salvación. Pero solo esta religión, solo este evangelio es el que nos presenta no solo a Jesús como un maestro, sino como aquel que se dio a sí mismo por los pecados de los pecadores.
Y eso es exclusivo del Evangelio. Lo que Jesús hizo por nosotros, mis hermanos, según este pasaje, es lo que mencionábamos un poco en el evento que realizamos, y lo mencionaron algunos pastores, lo mencionó Daniel, es un sacrificio sustitutorio. Y eso es medular del Evangelio, es un sacrificio sustitutorio. Mi hermano, esto nunca hay que olvidarlo. El corazón, ese que bombea todas las virtudes hacia el Evangelio, a las partes más simples del Evangelio, el corazón es esto. El Evangelio es una sustitución en que alguien tenía que morir en lugar de otro. Nosotros no nos hubiésemos podido salvar por nosotros mismos si alguien no hubiese ocupado nuestro lugar en la culpa. Y eso, mi hermano, no se puede transar, no se puede cambiar. La palabra por, cuando dice ahí que el Señor se entregó por nosotros, significa a favor o en lugar de. Esta sustitución es la razón principal de la predicación del Evangelio. De modo tal, mi hermano, que la muerte de Cristo no fue solo un sacrificio general sustitutivo, sino que la muerte de Cristo es el único medio, junto con su resurrección, es el único medio por el cual el ser humano puede ser salvo. Si tú le agregas algo más, estás diciendo que es Cristo más otra cosa. Y eso pervierte automáticamente el corazón del Evangelio. Es doloroso. No sé si habrá sido el caso de Gálatas, pero sí es el caso de algunas iglesias hoy en día, que algunos creen que la muerte de Cristo lo que vino a causar es darle al ser humano una especie de segunda oportunidad, para darle en esta nueva oportunidad, para darle un espacio a mejorar sus obras, para que al momento de ser evaluados de parte de Dios podamos ser evaluados de mejor manera y ahora Dios encuentre contentamiento. Por lo tanto, la idea de la evangelización actual es que Cristo vino a hacer posible que nosotros mejoremos nuestras obras. Y eso es nefasto, porque el corazón del Evangelio no es que Él nos hace principalmente nuevas personas. Esto inicia con una declaración, que aunque somos pecadores, Dios nos declara justos y salvos. Escúcheme, esto es como un juez. Cuando un juez, usted está en una cámara o está en un juzgado, mejor dicho, y un juez a usted lo declara inocente, no quiere decir que lo convirtió en un inocente. No lo convirtió en un inocente, simplemente lo declaró. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio principalmente y primordialmente nos permite reconocer que todos somos pecadores y que fuimos declarados como si no lo fuéramos. Como si no lo fuéramos. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso que podemos ver en estos simples versos y que me llama la atención y que creo que son parte de las cosas que suman para que Pablo esté tan molesto?
es que la respuesta del Padre ante la ofrenda de Cristo al morir y ofrecerse por nuestros pecados, la respuesta del Padre fue aceptar esa ofrenda y acreditándolo, levantándolo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que a través de la gracia y la paz los hombres sean reconciliados con Dios. Lo que Pablo está diciendo en estos simples versos, no lo puedo entender. ¿Cómo no comprendieron? Él se entregó por nosotros, murió por nuestros pecados y el Padre aceptó la ofrenda. Y la razón y la evidencia, mejor dicho, que tenemos de que el Padre aceptó la ofrenda es que Dios los levantó de entre los muertos y Él nos dio la gracia y la paz. ¿Y ustedes quieren añadir? ¿Quieren perfeccionar lo que el Señor hizo? Es un atrevimiento y serio. Percibo que el apóstol Pablo pudo haber pensado de las iglesias de Galacia que ellos no alcanzaron a valorar la razón principal que movió al Salvador y que todo esto que fue hecho por gracia no lo pudieron entender, que fue simplemente el objeto salvador de una voluntad soberana de Dios. Yo creo que no lo comprendieron. Porque dice el pasaje, dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Y mire lo que dice, la causa no es simplemente el pecador, la causa es la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria, dice, por todos los siglos de los siglos. Amén. Estas personas no lo comprendieron. No lo comprendieron. No comprendieron que ellos nunca hubiesen podido salvarse por sí mismos. Y que todo lo que están abrazando, Pablo les dice, y lo vamos a ver más adelante cuando sigamos abundando en Gálatas, Pablo les dice, ¿qué están haciendo? Yo vengo saliendo de allá. Miren mi ejemplo y lo que vamos a ver después desde el capítulo 1, verso 11, hasta el capítulo 2, verso 10, sin equivocarme, un poco más. Pablo le está diciendo, hoy yo vengo de allá. Lo que la ley causó en mí fue que yo fui un perseguidor. Me volví alguien en realidad totalmente violento. Jamás esas cosas me perfeccionaron. Pablo le dice, hermanos, no hay indicios de ningún otro motivo o causa por la cual la misión de Cristo, excepto la voluntad de Dios, haya sido la causa principal de nuestra salvación. Solo la voluntad del Señor. Y esa es gracia divina. Solo la voluntad del Señor. Bueno, Efesios lo dice con mucho más claridad. Efesios 1, del 3, 1:3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso siguiente dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice el verso siguiente, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios tenía esa voluntad, Dios elaboró ese plan y Dios dijo, así va a ser. Y yo me pongo a pensar, mis hermanos, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no hicieron resistencia? ¿Habrá ocurrido que fueron
muy inmaduros y no fueron capaces de cerrar la puerta a estos judaizantes y descubrir que esto que parece ser atractivo es mortal, mis hermanos? Es como lo que dice el Salmo 19 con respecto a las personas que realmente encuentran descanso solo en la palabra del Señor, cuando dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y puede hacer sabio al sencillo. Esa palabra sencillo no se refiere a una persona simple, se refiere a una persona sin sello, a una persona que no sabe cuándo abrir la puerta a cosas que son buenas, como tampoco sabe cuándo cerrar la puerta cuando las cosas son malas, sino que todos se lo tragan. Discúlpeme lo que voy a decir, ¿eh? Son carroñeros. Perdón por eso. No sé por qué me acordé que estaba buceando un día y vi una jaiba comiéndose un pescado muerto. Son carroñeros. Yo le quise dar comida viva y no me la recibió. Es como el ejemplo de que a veces toma su gel Michelin, toma el ejemplo. Esa es la verdadera razón para darse cuenta de que una persona no está convertida, dice su gel Michelin, porque es como un buitre y una paloma. Si usted le pone a un buitre un plato de arpistes y un pedazo de carne corrompida, adivine qué va a elegir. Va a elegir la carroña. Sin duda va a elegir la carroña. Porque para que el buitre pueda elegir las semillas de arpistes o de girasol, se necesitaría palomizar su naturaleza buitresca. Lo mismo pasa aquí. Porque el pecado original del hombre, ¿cuál es este? Creer que son suficientes. Y mi hermano, por favor, esto no solamente utilícenlo con esta idea del Evangelio, también utilícenlo en su diario vivir, porque la razón por la cual nos movemos, existimos y somos es solo Dios. Amén. Es solo Dios. Amén. Para que no nos volvamos arrogantes entre nosotros mismos. Porque esto no es una cuestión de conclusión. Esto es una cuestión de revelación. Por eso que se vuelve grave. Porque si a ti toma la revelación y te la echas al bolsillo, es grave lo que estás haciendo. Es grave. Porque es la revelación de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿qué impidió que estas personas no aceptaran el Evangelio tan puro como era esto? Cristo era suficiente. Era suficiente. Y esa es gracia del Señor. Así de pura es la gracia. Así de pura. La gracia no necesita ningún elemento al lado. Nosotros cuando hablamos, hermanos, esfuércese, hermanos, vamos adelante, motívese en su obediencia, muestre una mejor gratitud, nunca le estamos diciendo, gánese algo. No, le estamos diciendo que la gracia verdadera que usted ha recibido se manifieste, que tenga frutos. Pero nada perfecciona la gracia de Dios. Nada la perfecciona, absolutamente nada. De hecho, la gracia y las obras son incompatibles. Y eso lo muestra ampliamente la carta a los Romanos. Son incompatibles. Yo sé que a todos nosotros, por algún motivo, como este evangelio es tan sobrenatural, como que nos cuesta aceptar que Cristo ya lo hizo todo. Es algo como que nos incomoda. Y sabe que debiera ser al revés, debiera ser fácil de aceptar
y suficiente para creer, pero a todos nos incomoda. Y todos caemos en la duda, ¿será verdad? ¿Será tan así? Y te tengo que decir algo, así es. Así es. Cualquier otra cosa va a pervertir el Evangelio. Pablo, de hecho, para poder explicarle a los hermanos de Roma, tiene que irse al origen. Él sabe que, porque nótese que la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos, estaba compuesta por gentiles. No olviden que el mismo libro de los Hechos nos muestra que fue en un momento en que Claudio decidió expulsar a una tremenda cantidad de judíos que habían en Roma, pero la iglesia cristiana se había compuesto por judíos y gentiles. Y Pablo toma a una persona importante, un representante importante de Israel como es Abraham y le dice, hey, ¿qué pues halló nuestro padre Abraham según las obras? Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque al que obra, dice más abajo, no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Pero qué impidió todo esto? Y yo creo que ¿sabe lo que impidió? Lo mismo que impide a la iglesia de hoy. En creer y aceptar a Cristo con todo su corazón. Pensemos en nosotros. ¿Por qué todavía tenemos sentimientos de culpa? ¿Y saben por qué pasa eso? Porque creemos que la gracia del Señor no es suficiente. ¿Por qué todavía nos sentimos inseguros? Porque esperamos que algo de lo que nosotros podamos hacer nos dé un descanso o algún sentido de seguridad. Y todo eso es exactamente lo mismo. Mi hermano, ¿sientes que Dios te está exigiendo algo más de lo que el Evangelio te ha podido comunicar hasta ahora? ¿O realmente te sientes satisfecho en Cristo? ¿Sientes que algo más te falta para poder justificarte delante del Señor? Porque lo cierto es que si tú sientes que para salvarte te falta algo más, todavía no conoces a Cristo y no conoces su gracia. Pero todos los que sí somos salvos y creemos que Cristo es suficiente, sabemos que nunca vamos a dar la talla, y no vamos a dar la talla porque en esta vida de santificación progresiva que se está desarrollando en nosotros, no estamos trabajando para ganarnos nuestra salvación, sino para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, y mientras estemos en ese trabajo, nuestra esperanza y descanso es que no estamos jugando con nuestra salvación, porque nuestra salvación ya es segura. Lo que estamos haciendo es querer dignificar el Evangelio al decir que ahora que ya soy salvo, los seres humanos, las personas que me ven y todos los que me rodean deben ver a Cristo en mí. Pero eso es otra cosa. Pero en cuanto a tu salvación, ¿todavía te sientes inseguro? Porque si esa es la verdad, lo cierto es que todavía no has logrado descansar en Cristo. Y esto es lo que Pablo dice: estoy aturdido, estoy maravillado. ¿Por qué tan pronto se ha alejado? Si ya les presenté a Cristo. Dice, claramente fue presentado Cristo entre vosotros como crucificado. ¿Qué
pasó que todavía no descansan? Sí, es verdad. Esto sí es verdad lo que les voy a decir. Y nos vamos a encontrar con este tipo de personas en la iglesia. Sí, va a haber gente que va a malinterpretar este mensaje y que van a ser verdaderas deshonras para la gracia. Se van a volver legalistas, se van a volver juiciosos, se van a volver libertinos, pecadores, porque sí, hay una rama que enseña que la gracia es tan pura que no hay que hacer nada más, y es cierto, no tenemos que decir gracia y hacer, es cierto, la tomamos así, tan pura como es, pero la gracia no solamente es una gracia salvadora, la gracia es una gracia transformadora, de modo tal que los que han sido salvos por la gracia del Señor no son las mismas personas de antes. No lo son. Dejaron de ser los mismos pillos de antes, dejaron de ser los mismos adúlteros de antes, dejaron de ser los mismos fornicarios de antes. Como dijo Pablo a los hermanos de Gálatas, esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es verdad que nos vamos a encontrar con personas que van a ensuciar el mensaje de la gracia del Señor, pero no porque ese sea un riesgo que hay que correr, no por eso nos vamos a callar y vamos a dejar de decir que la salvación es solo por la gracia del Señor. Tenemos que insistir, porque si lo hacemos de otra manera, no estaremos predicando el Evangelio. Ese riesgo hay que correrlo. Hay que correrlo. De hecho, Chuck Swindoll, ¿recuerdan ustedes cuando los hermanos acá predicaron el libro del despertar de la gracia? ¿Lo recuerdan? Una de las cosas que decía ese libro de Chuck Swindoll, del despertar de la gracia, era precisamente de que si yo a la gracia del Señor solamente interpongo la palabra pero, deja de ser gracia. Un ejemplo, si yo le digo, hermano, mire, yo le regalo esto, pero cuídelo, ya deja de ser gracia. Porque a la larga lo que yo le estoy diciendo detrás de ese pero, gáneselo. Cualquier condición que usted le ponga a la gracia, deja de ser gracia. Cualquier condición, deja de ser gracia. Por lo tanto, el riesgo hay que correrlo. Para ser predicadores del Evangelio, de la gracia del Señor, hay que correr el riesgo. Hay que decirle que Dios perdona los pecados de aquellos que se acercan a Él y que por gracia del Señor son salvos y que esa salvación es segura porque está en las manos de Dios. Hay que hacerlo. ¿Vamos a correr el riesgo de que alguien lo pervierta? Por supuesto, pero esa no es nuestra responsabilidad. Esa no es nuestra responsabilidad. Y lo cierto es que muchas personas, aunque saben esto, no quieren correr ese riesgo. Pero al no correr ese riesgo, ¿saben lo que hacen? Es que no son predicadores evangélicos. Es decir, no son predicadores del Evangelio. Y es mejor, mucho mejor, predicar el Evangelio para que las personas que sí lo entiendan y comprendan que toda la gloria es solo de Dios y que ni un mínimo trozo de gloria se deben llevar ellos. Ni uno mínimo. Estamos aquí por la gracia del Señor y por la gracia del Señor hemos sido salvados, por la gracia del Señor somos perdonados y por la gracia del Señor somos salvados y solo por su gracia perseveraremos. Mi hermano, lo precioso de este Evangelio, y lo vamos a ir descubriendo más adelante, no esta tarde, pero más adelante, en algunos capítulos más, es que nos vamos a convencer, y esto valga, que es lo último que digo para terminar este mensaje, que cuando logramos comprender el alto valor y la eficacia que tiene la gracia del Señor, o el Evangelio, ese es lo único que necesita el cristiano. Antiguamente se pensaba de que el Evangelio era solo para los inconversos y la doctrina era para los creyentes. Pero eso es un error.
Es un error, porque el Evangelio, escúchelo bien, es tanto para aquel que estaba perdido y ahora es salvo, y ahora que ya eres salvo en tu vida de santificación, necesitas el Evangelio para poder ser santificado. Y no solamente para ser santificado, necesitas el Evangelio para ser glorificado. Porque te voy a decir una cosa, en tu proceso de santificación, lo más probable es que en algún momento tú sientas decepción de ti mismo. Es lo más probable. Sientas que no das la talla, que una caída te duela más de lo suficiente, porque a causa de ser salvo te vuelves más insensibles a tus pecados. Tus pecados te duelen más que cuando eras un incrédulo. Si eso no ocurre, toman una evidencia, parece que no estás vivo, estás muerto todavía, porque a un muerto lo puedes piñiscar y no nada le pasa. Pero ahora que estás vivo, tus pecados, por muy mínimos que sean, duelen. Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis dentro de esta conclusión final? No me podía ir sin un paréntesis. ¿Sabes qué? Esto he aprendido del Evangelio. Porque dentro de los males que como iglesia tenemos, me refiero a iglesias tradicionales, uno de los males que tenemos como iglesia es que nos hemos vuelto en ciertas áreas de nuestra vida insensibles. Y eso no nos ha dejado valorar bien el Evangelio. Me voy a sacar el micrófono para no gritarlo, porque no quiero gritarlo. Algunos sienten que son más respetables o por último hay que tener más cuidado en los pecados externos que en los pecados internos, en los pecados de nuestro espíritu o de nuestra alma. Que valga, lo que voy a decir son exactamente las mismas cosas. Alma y espíritu es lo mismo. Es lo mismo. Por eso que el espíritu, según 1 Corintios 5, es redimible también, porque es lo mismo. Escucha esto. Hay gente que dice, no, yo no adultero y se siente bien. Pero no sienten dolor cuando mienten. ¿Se entiende la idea? Solamente se duelen cuando hay algo por fuera. No sé, pues mientras no robe, mientras no adultere o no fornique, mientras no haya algo de afuera, está todo bien. Pero por dentro yo puedo codiciar, yo puedo mentir y no sienten dolor. ¿Y sabe lo que te hace entender el Evangelio? Que no existe. No existe eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama dualismo. No es una enseñanza cristiana. De pensar de que tienes una vida interna que es pura y que no importa lo que pase adentro, lo importante es lo que pase afuera. De hecho, en púlpitos nuestros he escuchado que nosotros lo único que tenemos que preocuparnos es de hacer el menos daño posible nomás. Pero lo que pasa acá adentro, en la fábrica de los pensamientos, en las emociones, sentimientos y deseos, da lo mismo. Contar de que no se materialice para afuera da lo mismo. Sin embargo, la gracia del Señor es tan profunda que te hace entender que el peso de una mentira debieras hacer sentir la misma angustia que un adulterio sabiendo que vas a perder a tu familia y tus hijos. Es el mismo peso, exactamente el mismo peso. De modo tal que la hipocresía y el adulterio debieran tener el mismo desgarro de corazón en el creyente. Y cuando eso ocurra, todos nos tendemos a decaer. Pero es ahí donde yo les digo
donde necesitamos el Evangelio una vez más. Necesitamos la cruz, necesitamos a Cristo y necesitamos recordar que solo su gracia nos puede sostener. Solo su gracia nos puede sostener. Porque todos aquellos dualistas que están tan preocupados de lo de afuera, saben que se tornan muchas veces en hipócritas. Y el Evangelio no es para esos. Y es más, le voy a enseñar algo. Cuando usted quiera escuchar a un dualista o quiera saber quién es dualista, es simple. Déjelo hablar. Que él hable. Porque de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Y se va a dar cuenta que aunque no tiene pecados groseros por fuera, es como lo que el Señor le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, por fuera sois hermosos y por dentro estáis llenos de gusanos o huesos, gusanos. Pero cuando viene la gracia del Señor, nos dice: Señor, yo no solamente necesité tu gracia en el pasado, no solo necesité tu gracia en el pasado cuando yo estaba muerto en mi delito y pecado, la necesito ahora en mi presente. La necesito ahora en mi presente, para mi vida de santificación, y la voy a necesitar en el futuro, porque solo Dios en la persona de Cristo es nuestra única esperanza. Solo Cristo nos puede dar descanso en esta batalla. Solo el Señor. Yo siempre recomiendo que así como el Señor muchas veces usa, porque Dios no es autor de pecado, ni Él tienta a nadie a pecar, pero Él usa nuestro pecado para un bien mayor, así tú también usa tu dolor para un bien mayor. Y cada vez que tu dolor venga por tu fracaso, reconoce cuánto más tienes que amar al Señor, porque a pesar de tu fracaso hay un Dios que, esto es real, mi hermano, es un Dios que es imposible que te deje de amar. Es imposible. Y que ese dolor tú lo usas para transformarlo en gratitud. Para que mires a tu hermano con más misericordia. Muchos de nosotros hemos tenido que usar nuestras caídas para poder consolar a otros con la misma consolación con la que hemos sido consolados por Cristo. Para decirle a otro que dice: hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? No, hermano, no tengo cara ir a la iglesia. Si supiera las que he hecho, te puedas parar al lado de él, tomarlo del hombro y decirle: no sabes cuánto te entiendo, hermano. Pero cuando voy a su casa, puedo entrar una vez más al trono de su gracia y hallar ahí misericordia y el oportuno socorro que necesitamos. Para que ninguno de nosotros, como va a decir esta carta más adelante: mirad, hermanos, que no os mordáis ni os consumáis unos a otros. ¿Qué ganas vamos a tener de andarnos mordiendo si sabemos que esto es por gracia? ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pura misericordia. Pablo dice: no, ¿saben qué, hermano? No lo entiendo, no lo comprendo. Parte de ese mensaje vamos a predicarlo en la tarde. Hoy día esta es la primera parte en la mañana y por la tarde predicamos la otra parte de este mensaje del 6 al 10, pero para que comprendamos que pervertir el evangelio de la gracia es lo más horrible, porque una iglesia con un mensaje pervertido no solo va a ser un jardín infantil, sino que va a ser un lugar de puro pleito y pelea. Pero que nuestra iglesia se transforme en un lugar de descanso, en un lugar de refugio, donde nuestras almas puedan llegar hasta este lugar y disfrutar la paz que Cristo ya ganó al morir por nosotros en la cruz.
Ponte en pie y oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias te damos por limpiar nuestro camino, por hacernos entender que solo tú eres suficiente y que no necesitamos nada más que tu gracia. Bendícenos en esta mañana y permite que podamos en esta mañana descansar en ti. Aún, Señor, nosotros, quienes estamos en esta constante batalla, ayúdanos a descansar en ti. Que tu gracia sea un aliento para nosotros y también una esperanza y seguridad de que a pesar de nosotros mismos, como predicaba Pastor Fernando hace unos días atrás en este púlpito, que podamos decirlo así también nosotros, como Pablo se lo dijo a los romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Señor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que podamos, Señor, ser motivados por ese amor, como Pablo también se lo dijo a los hermanos de Corintios. Es el amor de Cristo quien nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que el verdadero motor de nuestra vida cristiana, el verdadero corazón de nuestra vida cristiana, no sea otra cosa que el evangelio poderoso de Cristo Jesús y su gracia redentora. Señor, bendícenos y permítenos encontrar descanso en esta mañana. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén.